Familia de los microprocesadores, presentado por Félix Antonio Ortega Páez y Jorge Luis Díaz Álvarez, presentado al tutor Oscar Montiel. Materia: microprocesadores, Ingeniería de Sistemas, séptimo semestre, Universidad de Cartagena, CREA Lorica. Familia de los microprocesadores. Microprocesadores Zilog. Zilog es un fabricante de microprocesadores de 8 bits, siendo su producto más reconocido el Zilog Z80. Fue fundado en California en 1974 por Federico Funghi, quien trabajó perfeccionando el primer microprocesador de Intel, el Intel 4004. Si bien el Z80 era compatible con el Intel 8080, el procesador diseñado por Funghi en su compañía representaba algunas mejoras que hacían que el Z80 se considerase una amplia del modelo de Intel, como por ejemplo un sistema de instrucciones amplio, la inclusión de un par de nuevos registros o la simplificación de los dispositivos auxiliares necesarios para su funcionamiento, ejemplo, reloj, memoria, entre otros. Microprocesadores Motorola. Uno de sus principales exponentes es el Motorola 6800, el cual fue lanzado al mercado en 1975, poco después del Intel 8080. Su conjunto de instrucciones está formado por 78 de estas y posiblemente es el primer microprocesador que contó con un registro índice. Partiendo del 6800, se crearon varios procesadores derivados, siendo uno de los más potentes el Motorola 6809, que fue usado en el sistema de videojuegos Vectrex y en el ordenador Tandy TRS-80, entre otros. También se han producido varios microcontroladores basados en el 6800, como el Motorola 6805, 6807, 6808, 68HC11 y el 68HC12. Microprocesadores SPARC. SPARC es una arquitectura rich, es decir, una arquitectura con un conjunto residuo de instrucciones. Fue originalmente diseñada por Sun Microsystems en 1985. SPARC es la primera arquitectura rich abierta y como tal, las especificaciones de diseño están publicadas. Así otros fabricantes de microprocesadores pueden desarrollar su propio diseño. La CPU SPARC está compuesta por una unidad interna, Inter-Unit, que procesa la ejecución básica, y la unidad de punto flotante, Floating Point Unit, que ejecutan las operaciones y cálculos reales. SPARC de Sun Microsystems tiene una unidad de manejo de memoria, MMU, y un gran caché de direcciones virtuales para sus instrucciones y datos, que están dispuestos periféricamente sobre un bus de datos y direcciones de 32 bits. La siguiente tabla presenta algunas de las generaciones del SPARC. Está compuesta por su generación, la familia y las especificaciones. La primera generación de 1987 de la familia SPARC. Su especificación: frecuencia de reloj de 16 a 50 MHz, diseño escalar. La segunda generación fue en 1992, Super SPARC. En su especificación muestra frecuencia de reloj de 33 a 50 MHz, diseño superescalar.
Y por último, la tercera generación de 1996, Ultra Spark 2. Su especificación es la arquitectura superescalar de 4 etapas y de 64 bits, 5 unidades de punto flotante, velocidades entre 250 y 300 MHz. Microprocesadores PowerPC. PowerPC es una arquitectura de computadores de tipo RISC, creada por la alianza AIM, un consorcio de empresas compuestos por Apple, IBM y Motorola, de cuyas primeras letras surgió la sigla. Los procesadores de esta familia son productos de IBM y Freescale Semiconductor, que es la división de semiconductores y microprocesadores de Motorola, siendo utilizadas principalmente en ordenadores o computadores Macintosh de Apple Computer. Este microprocesador está diseñado en base a la arquitectura Power de IBM, con algunos componentes tomados del microprocesador Motorola 6800, para darle compatibilidad con arquitectura de los ordenadores de Apple. Microprocesadores AMD. AMD surgió por la división que tuvo Intel en el proceso de integración de sistemas actuales. AMD es una empresa que desarrolla procesadores compatibles Intel, permitiendo disponer de un sistema accesible con un alto rendimiento, imágenes y gráficos 3D reales, sonidos y videos de pantalla completa. Tipos de microprocesadores AMD. AM9080 es una copia originalmente sin licencia del Intel 8080. Posteriormente se consiguió un acuerdo con Intel para fabricarlo y fue renombrado a AM8080. Las primeras versiones del AM9080 fueron puestas a la venta en abril de 1974 y funcionaban a una velocidad de reloj de 2 MHz. AM286 es un procesador copia del Intel 80286, creado con permiso de Intel, debido a que IBM quería que Intel tuviese una segunda fuente para poder suplir la demanda en caso de problemas. Por lo tanto, el AM286 es idéntico al Intel 8286. Posteriormente, AMD lo vendió como procesadores embedido. AM386 fue creado por AMD en 1991. Era un procesador con características semejantes al Intel 8386 y compatible 100% con este último, lo que le valió varios recursos legales de Intel para copiar su tecnología. Tenía una velocidad de hasta 40 MHz, lo que superaba a su competidor, que solo llegó a los 33 MHz. AM486 fue presentado en 1993 por Advanced Micro Devices. AMD es un procesador compatible x86, comparable al Intel 8486. AM5X86 es un procesador compatible x86 presentado en 1995 por Advanced Micro Devices, destinado a ser utilizado en ordenadores basados en 486. AMD K6
fue lanzado en 1997. Este procesador estaba diseñado para funcionar en placas bases Pentium. La principal ventaja del AMD con respecto al Pentium era por su precio, bastante económico con las mismas presentaciones. El K6 tuvo una gran aceptación en el mercado, presentándose como un rival fuerte para el Intel. Su sucesor fue el microprocesador K6-2. AM Duron es una gama de microprocesadores de bajo costo, compatibles con el Athlon. Por lo tanto, con arquitectura x86, fueron diseñados para competir con la línea de procesadores Celeron de Intel. El Athlon, originalmente, el Athlon Classic fue el primer procesador x86 de séptima generación y en un principio mantuvo su liderazgo de rendimiento sobre los microprocesadores de Intel. El procesador Athlon se lanzó al mercado el 21 de agosto de 1999. El AMD Opteron fue el primer microprocesador con arquitectura x86 que usó conjunto de instrucciones AMD64, también conocido como x86-64. También fue el primer microprocesador x86 de octava generación. Fue puesto a la venta el 22 de abril del 2003, con el propósito de competir en el mercado de microprocesadores para servidores, especialmente en el mismo segmento que el Intel Xeon. Sempron es un procesador de bajo costo con arquitectura x86, fabricado por AMD. El AMD Sempron reemplaza al procesador Duron, siendo su principal competidor el procesador Celeron de Intel. Las primeras versiones fueron lanzadas al mercado en agosto del 2004. AMD Turion 64 es una versión de bajo consumo del procesador AMD Athlon 64, destinado a los ordenadores portátiles y constituye la respuesta comercial de AMD a la plataforma Centrino de Intel. Se presenta en dos series: ML con un consumo máximo de 35 watts y MT con un consumo de 25 watts, frente a los 27 watts de Intel Pentium M. Procesadores Cyrix ha sido el tercero entre los procesadores Intel compatibles. Sus procesadores se han caracterizado por tener una regular unidad de coma flotante, por lo que no es una buena opción para los que utilicen programas CAD 3D e incluso juegos. Sus primeras versiones de 6x86 Cyrix tuvieron serios problemas debido a su alto consumo, lo que generaba un calentamiento excesivo en los reguladores de tensión de la placa base. Estos dispositivos presentaban también un problema con Windows NT4, ya que dicho sistema operativo desactivaba la caché del procesador y por tanto este se ejecutaba muy lentamente. 6x86MX. Este es el primer microprocesador de Cyrix que llevaba implementando el juego de instrucciones MMX. Sus desventajas son el bajo rendimiento de su coprocesador matemático, lo que conlleva que por lo menos dos de sus procesadores trabajen con una velocidad de bus de 75 y 83 MHz. De todas formas, para compensar este posible problema, Cyrix
ha implementado multiplicadores de x2, x2.5, x3 y x3.5 y garantizan que siempre se te podrá trabajar con una frecuencia de bus más normal y ajustar el multiplicador para que la CPU trabaje con una frecuencia parecida a la autorizada. M2. Su diseño es idéntico al del 6X86MX y solo consigue imponerse aquel por la mayor velocidad de sus nuevos modelos. Microprocesadores Intel. Intel Corporation es una compañía pionera en el desarrollo y comercialización de microprocesadores. Actualmente tiene una cuota de mercado mundial de los microprocesadores muy grandes, ya que sus procesadores se utilizan en la mayoría de los computadores compatibles x86. Es la denominación genérica dada a ciertos procesadores de la familia Intel. Sus compatibles y la arquitectura básica de estos procesadores por la terminación de sus nombres 8086, 80286, 80386 y 80486. Intel 4004 fue el primer microprocesador de 4 bits en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Intel 440. El 440 fue utilizado principalmente en juegos, pruebas de desarrollo y equipos de control. 8080 y 8085 son procesadores de 8 bits fabricados por Intel a mediados de los 70. El 8085 era binariamente compatible con el 8080, pero exigía menos soporte de hardware. De esta forma permitía unos sistemas de microprocesadores más simples y más económicos. 8086 y 8088 son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978, indicadores de la arquitectura x86 y A32 es la arquitectura de microprocesadores de 32 bits de Intel. Son los microprocesadores más usados en los ordenadores personales. 80386 y 3386, 386 es un microprocesador CISC con arquitectura x86. Durante su diseño se le llamó P3 debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. ...80486... y 486, 486... son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura x86 diseñados por Intel. 80186 y 80188. Estos dos microprocesadores fueron desarrollados por Intel alrededor de 1982. Los 80186 y los 80188 son una mejora del Intel 8086 y del Intel 8088 respectivamente. Ambos microprocesadores no fueron muy usados en ordenadores personales, sino que su uso principal fue como procesadores empotrados. 80286, llamado oficialmente APX 286,
también conocido como 286 o 286. Es un microprocesador de 16 bits de la familia x86 que fue lanzado en mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Pentium. Este procesador se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993, sucediendo al procesador Intel 80486. El Pentium puede ejecutar hasta 2 instrucciones por ciclo de reloj. Está optimizado para ejecutar código de 16 bits. El nombre Pentium fue conservado por Intel para las generaciones siguientes de sus procesadores: Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 y actualmente Pentium D, aunque exista una evolución importante en las arquitecturas. Pentium 2. Este microprocesador fue al mercado el 7 de mayo de 1997. Está basado en una versión modificada del núcleo P6, usado por primera vez en el Intel Pentium Pro. Celeron es el nombre que lleva la línea de procesadores de bajo costo de Intel. El primer Celeron fue lanzado en agosto de 1998 y estaba basado en el Pentium 2. Posteriormente salieron nuevos modelos basados en la tecnología de Pentium 3 y Pentium 4. Los procesadores de Celeron se dividen en dos grandes clases: P6, basada en los procesadores Pentium 2 y Pentium 3; Netburst, basada en los procesadores de Pentium 4. Pentium 3. Al igual que con el Pentium 2, existió una versión Celeron de bajo costo y una versión Xeon 32 para quienes necesitaban gran poder de cómputo. Esta línea ha sido eventualmente reemplazada por un Pentium 4, aunque la línea Pentium M estaba basada en el Pentium 3. Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación, basado en la arquitectura x86 y manufacturado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. Pentium 4 edición extrema. Se destacó en el área de codificación multimedia, ya que superaba la velocidad de los anteriores Pentium 4 y a toda la línea de AMD. Pentium M. Este microprocesador cuenta con una arquitectura x86. 686 originalmente fue lanzado para su uso en ordenadores portátiles. Pentium D. Fue introducido por Intel en 2005. Un chip Pentium D constaba básicamente de dos procesadores Pentium 4 de núcleo Prexco en una única pieza de silicio con un proceso de fabricación de 90 nanometros. Xeon es la actual generación de microprocesadores de Intel para servidores PC. Intel Core Duo es el primer microprocesador de Intel que cuenta con dos núcleos de ejecución. Está optimizado para las aplicaciones de subproceso múltiples y para la multitarea. Puede ejecutarse varias aplicaciones simultáneamente, como juegos con gráficos o programas que requieran muchos cálculos.
al mismo tiempo que puede descargar música o analizar su PC con su antivirus en segundo plano. Gracias.